O sea, imagínate esto por un segundo. ¿Qué pasaría si uno de los textos religiosos más famosos y más debatidos del mundo nos diera coordenadas exactas de un evento súper épico? Ujú. Y que en lugar de apuntar a, no sé, las selvas enigmáticas de Mesoamérica o a los desiertos del Medio Oriente, apuntara literal directamente a las playas de Baja California. Sería un cambio de paradigma total, claro. Exacto. Pues hoy en esta inmersión profunda vamos a analizar una teoría que está sacudiendo por completo el mapa histórico tradicional que todos conocemos. Y es un tema fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Quiero que quienes nos escuchan se imaginen por un momento ese territorio inmenso, o sea, esa franja abrazada por las aguas profundas del Pacífico de un lado y el Mar de Cortés del otro. Ajá. Un contraste brutal de desiertos y montañas. Exactamente. Montañas escarpadas, desiertos imponentes. Vamos a sumergirnos de lleno en la obra Misterios religiosos de la península, del autor Cuauhtémoc Morgan. Y bueno, en su hipótesis central que propone, ni más ni menos, que los eventos narrados en el Libro de Mormón ocurrieron ahí. Exactamente ahí. Sí, en la mismísima península de Baja California. Y bueno, antes de adentrarnos en la arena y las matemáticas de esta península, creo que es súper fundamental establecer las reglas de nuestra expedición intelectual de hoy. Totalmente de acuerdo. Adelante. Para quienes nos escuchan, es bien importante subrayar que los textos y los conceptos que vamos a desmenuzar ahorita contienen elementos religiosos muy profundos y, bueno, tocan debates históricos que son sumamente sensibles. Sí, levantan pasiones. Demasiadas. Entonces, nuestra intención en este análisis a fondo no es, bajo ninguna circunstancia, tomar partido. O sea, no estamos aquí para validar creencias de fe de nadie, ni tampoco para refutarlas o desestimarlas. Claro, ese no es el punto de esto. Para nada. Nuestro objetivo es explorar, con total imparcialidad y mucho rigor, la arquitectura de los argumentos que presenta Cuauhtémoc Morgan. Sus argumentos geográficos, astronómicos, literarios, todo lo que viene en su material original. Vamos a abrir el motor para ver cómo funciona. Exacto. Vamos a diseccionar la mecánica de su propuesta como quien, desarma un reloj antiguo súper complejo solo para entender cómo engranan sus piezas. Pues a ver, vamos a analizar esto. Porque, te digo, la premisa por sí sola es como un cortocircuito para el cerebro. Sí, te vuela la cabeza un poco. Es que, o sea, es como si alguien tomara el mapa histórico con el que crecimos. Ese mapa mental donde todas las grandes narrativas antiguas de este continente siempre ineludiblemente apuntan hacia Mesoamérica. Así eras pirámides, las selvas. Ajá, gigantescas pirámides mayas, aztecas rodeadas de selva. Y de repente, este autor llega y gira el mapa bruscamente para que miremos hacia el noroeste, hacia una península súper árida. Es un giro de timón radical, la verdad. Desafía décadas de convenciones, tanto académicas como teológicas. Así que para empezar a desmenuzar el misterio, ¿por qué Morgan decide voltear la mirada hacia Baja California? O sea, ¿qué es lo que ve exactamente en la geografía de ese lugar que justifica cambiar las coordenadas de una historia tan gigante? Pues mira, la transición de esa sorpresa inicial hacia la solidez de la teoría de Morgan se basa enteramente en las pruebas físicas tangibles, en la topografía pura y dura. Ok. Morgan argumenta que si vamos a atrevernos a reescribir la geografía de un texto sagrado, pues necesitamos que la Tierra misma coincida casi milimétricamente con las descripciones del libro. Lógico. Si no, pues es pura imaginación. Exacto. Y aquí es donde él introduce los datos duros. Él señala que la península de Baja California cumple con descripciones físicas que otros lugares simplemente no tienen. ¿Cómo cuáles? Primero, el texto original menciona repetidamente un territorio que está rodeado casi por completo por dos mares. O sea, la definición de manual de Baja California. Literal. Pero luego, el argumento se vuelve mucho más granular, mucho más específico. El texto sagrado habla explícitamente de la existencia de un cuello estrecho de tierra que divide dos grandes masas terrestres. Ah, un istmo. Ajá. Un istmo por donde las antiguas poblaciones, según el relato, cruzaban y se defendían. Claro, ese es un punto crítico, porque la geografía mesoamericana tiene el istmo de Tehuantepec, que digo, es la respuesta clásica de los académicos. Exactamente, es la que todos asumen. Entonces, ¿cómo encaja Baja California con ese concepto de cuello estrecho? Porque uno piensa en la península como una tira larga, ¿no?
Pues encaja de una manera sorprendente si observas la topografía al norte de La Paz, o incluso un poco más arriba. Ahí la península se estrecha drásticamente entre el Golfo de California y el Océano Pacífico. Órale. Crea unos embudos naturales impresionantes. Pero, fíjate, Morgan no se detiene solo en la forma de la costa. Él añade otra capa de análisis que, la verdad, suele pasar desapercibida, y es la compatibilidad climática y agrícola. A ver, cuéntame de eso. ¿Agrícola? Sí, según la obra, el relato describe a poblaciones antiguas que llegan a estas tierras cultivando semillas súper específicas, semillas originarias del Medio Oriente y del Mediterráneo. Ok, estamos hablando de ¿Qué? trigo. Trigo, cebada, olivos, vides. Pero, o sea, esas son semillas que necesitan estaciones muy marcadas para prosperar, ¿no? Exactamente. Y este es el núcleo del argumento botánico. Porque si tú intentas plantar trigo o cebada en medio de la humedad tropical de las selvas de Guatemala o del sur de México, Se te pudren. se pudren, así de simple. Es donde la teoría mesoamericana sitúa la historia, pero el clima tropical simplemente no es compatible con la agricultura mediterránea antigua sin usar tecnología moderna. Claro, sin invernaderos ni nada de eso. Exacto. Sin embargo, Baja California, especialmente en su zona norte, posee un clima mediterráneo perfecto. Ay, claro. Por eso el Valle de Guadalupe está ahí. Exacto. Es la razón por la que hoy en día regiones como el Valle de Guadalupe son súper famosas por sus viñedos y sus olivares. Lo fascinante de esto es cómo estos detalles botánicos y geográficos desafían de frente a la teoría tradicional. Porque no se basan en interpretaciones místicas. No, para nada. Se basan en franjas de latitud, orientación cardinal, corrientes climáticas y la viabilidad biológica real de una semilla de trigo. Morgan está intentando construir un puente de pruebas empíricas. Pruebas entre la geografía que podemos comprobar hoy y el texto. Exactamente. Wow, la verdad el nivel de detalle técnico que maneja es impresionante. Entiendo perfectamente el atractivo de la teoría, ¿eh? Esa conexión entre las semillas mediterráneas y el clima del norte de la península me parece un argumento muy, muy elegante. Es muy sólido. Pero, y aquí tengo que ponerme mi gorra de escéptica. A ver, échalo. Porque pensémoslo de esta manera, que la topografía, el istmo estrecho y el clima de Baja California coincidan con las descripciones del texto, es como si yo estuviera buscando el lugar donde se llevó a cabo una obra de teatro histórica famosísima. Ajá. Y de pronto voy caminando por el bosque y encuentro un escenario de teatro de madera abandonado que tiene, no sé, las medidas perfectas, la iluminación natural exacta y la acústica ideal que requiere el libreto de la obra. Ok, un escenario hecho a la medida. Exacto. Es el escenario perfecto, sin duda. Pero eso por sí solo no significa que la obra de teatro se haya actuado ahí. Claro. Podría ser simplemente una coincidencia espectacular de la naturaleza. Entonces, mi gran duda aquí es, aparte de un desierto, dos mares y un clima que resultan ser un escenario compatible, ¿qué más hay? Necesitas más carnita. Sí, porque un clima que encaja se me hace un argumento meramente circunstancial. Necesitamos algo mucho más contundente, ¿no crees? Totalmente. Y fíjate, esa es la frontera exacta donde el análisis geográfico necesita refuerzos. Y Morgan es súper consciente de ello. ¿Ah, sí? Él lo sabe. Sí, él sabe que un clima compatible abre la puerta a la posibilidad, pero no te prueba la historia de facto. Ante esa limitante, la obra da un salto cuántico. Pasa de la simple geografía física, de andar analizando costas y semillas, a un terreno muchísimo más riguroso y complejo. ¿A qué terreno? A los cálculos astronómicos y temporales. ¡Órale! Esta es la pieza central, el verdadero motor que impulsa toda la hipótesis de misterios religiosos de la península. Ok. Matemáticas, astronomía y usos horarios. O sea, pasamos de estudiar la Tierra y las plantas a mirar los relojes y las estrellas. Literal. ¿Cómo funciona exactamente esta mecánica matemática en el libro? Pues mira, funciona a partir de la sincronización de un evento catastrófico. El autor expone su argumento más provocador basándose en un pasaje muy, pero muy específico del Libro de Mormón. ¿Qué dice el pasaje? El texto relata que en el continente americano ocurrieron cataclismos masivos, terremotos, tormentas, una destrucción total de ciudades. Y esto culminó en un periodo de 3 días de oscuridad absoluta. ¡Wow! Ok. Días de oscuridad.
Teológicamente, el texto vincula este evento de manera simultánea con el momento exacto de la crucifixión en Jerusalén. O sea, pasaron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y aquí es donde Morgan saca la calculadora, literal. El texto no solo menciona el evento, sino que registra la hora del día en que comenzaron estos cataclismos en América. Ah, caray. ¿Te da la hora? Te dice que fue por la mañana. Ok, fue por la mañana en América. Mientras que históricamente y según los textos bíblicos, sabemos que el evento en Jerusalén ocurrió a media tarde, ¿no? Como alrededor de las 3 de la tarde. Así es, a las 3 de la tarde. Morgan toma esa diferencia temporal y la convierte en un problema de geometría espacial. A ver, explícame eso porque ya me perdí un poco. Mira, sabemos que la Tierra es una esfera de 360 grados, ¿verdad? Ajá. Y que rota sobre su propio eje, completando una vuelta entera cada 24 horas. Sí, un día. Esto significa, matemáticamente, que el planeta gira a una velocidad constante de 15 grados de longitud por cada hora que pasa. Ok, 15 grados por hora. Te sigo. Entonces, si en Jerusalén eran aproximadamente las 3 de la tarde y en el lugar de las Américas donde se escribía el relato era de mañana, digamos, alrededor de las 7 u 8 de la mañana. Tenemos una diferencia de tiempo de unas 7 a 8 horas. Exacto. Morgan multiplica esas horas de diferencia por los 15 grados de rotación que hace la Tierra cada hora. Ah, claro, entiendo. Y ese cálculo te da una distancia longitudinal exacta. O sea, es como la navegación marítima antigua. Justo así. Sí, digo, durante siglos los marineros perdían sus barcos y se estrellaban porque no sabían calcular la longitud en mar abierto, hasta que alguien inventó un cronómetro marino súper preciso. Exactamente, el reloj de Harrison. Ajá. La lógica es súper simple. Si sabes qué hora es en tu puerto de origen y sabes qué hora es donde está tu barco basándote en la posición del sol, Calculas la diferencia horaria. y sabes exactamente en qué meridiano del globo estás parado. O sea, Morgan está usando los eventos astronómicos de este texto sagrado como si fueran ese reloj maestro en Jerusalén para clavar una chincheta matemática en el mapa. Lo describiste a la perfección. Y llevando esa mecánica cronométrica directamente a los números de Morgan, el resultado de multiplicar esa diferencia horaria por la rotación de la Tierra apunta directamente a una franja longitudinal muy específica, ¿Qué franja? entre los 110 y los 115 grados de longitud oeste. Órale. Y cuando trazas esa franja precisa en un globo terráqueo, cruza exactamente por el medio de la península de Baja California. ¡No me digas! Sí, si conectamos esto con el panorama general, lo que hace el autor trasciende por completo la especulación teológica habitual. O sea, no está argumentando desde la fe abstracta. No, para nada. Son matemáticas. Está intentando dotar a una narrativa ancestral de una precisión astronómica y longitudinal absoluta. Está anclando lo etéreo a la rotación física del planeta. ¡Wow! Ya no es un evento que ocurrió en algún lugar místico de las Américas. Es un evento que, matemáticamente, tuvo que ocurrir a estos grados específicos de longitud occidental para que los tiempos descritos en los textos coincidan. Híjole, aquí es donde se pone muy interesante, porque la ambición de este argumento es gigantesca. Monumental. Literalmente está trazando un eje invisible, un cable matemático que conecta las colinas de Jerusalén con las dunas de Baja California, validado por la física del sistema solar. Es brillante como concepto. Lo es, sin duda. Pero, y aquí es donde la realidad física choca de frente contra las matemáticas. A ver, venga la escéptica otra vez. Pues sí, porque a ver, si tenemos el mapa topográfico perfecto, el istmo, el clima mediterráneo para el trigo y la vid, Ajá. y además tenemos esta triangulación forense que nos arroja las coordenadas exactas de los 110 a 115 grados oeste, mi pregunta es, ¿dónde está todo lo demás? ¿A qué te refieres con lo demás? Me refiero a que según la propia narrativa del texto, estamos hablando de civilizaciones que duraron, no sé, 1000 años. Sí, poblaciones enormes. Poblaciones de millones de personas, ciudades fortificadas, guerras superépicas con cientos de miles de muertos, agricultura a gran escala y, digo, las matemáticas pueden ser perfectas en el papel, pero en el mundo físico millones de personas no desaparecen sin dejar rastro. Claro que no, dejan huella. Dejan cimientos de piedra, dejan cerámica, cementerios, herramientas, basura, algo. O sea, si Mesoamérica tiene a Teotihuacán y a Tikal para demostrar su pasado, ¿dónde están las ruinas monumentales en la arena de Baja California?
¡Ay! Ese es el punto de quiebre. Esa pregunta que haces nos lleva directamente al mayor obstáculo de toda la hipótesis, a la tensión ineludible que domina la obra de Morgan. Ha señalado al gigantesco elefante que está parado en medio del desierto sonorense. Es que es imposible de ignorar. Porque la dura y fría realidad de la arqueología en Baja California nos cuenta una historia radicalmente distinta a la de grandes metrópolis de piedra. Es que, fíjate, el registro arqueológico de la península es fascinante, no me malinterpretes, pero no encaja con la descripción de un imperio. Para nada. Tenemos vestigios de culturas increíbles como los pericués, los guaycuras, los cochimíes, Culturas súper resilientes. adaptados a un entorno que es hostilísimo. Y nos dejaron, por ejemplo, las monumentales pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, que son patrimonio de la humanidad. Hermosas, por cierto. Bellísimas. Pero no nos dejaron acueductos, ni murallas defensivas, ni evidencia de metalurgia para forjar millones de espadas de acero. O sea, es un vacío arqueológico ensordecedor si lo que buscas es una civilización de corte imperial. Y lo que más me llama la atención de Misterios Religiosos de la Península es que Morgan no intenta esconder este problema debajo de la alfombra. No, para nada, y eso es lo más interesante. Él reconoce abiertamente este enorme abismo de evidencia física, ¿verdad? Lo reconoce y, sorprendentemente, lo convierte en la parte central de su tesis. ¿En serio? O sea, usa la falta de evidencia a su favor. Así es. Lo convencional, desde una perspectiva estrictamente académica o científica, sería aplicar la navaja de Occam. O sea, si no hay evidencia material que respalde la existencia de millones de personas y ciudades monumentales, pues la teoría colapsa por su propio peso. Lógico. Fin del debate. Exacto. Pero el enfoque del libro es totalmente contraintuitivo. Esto plantea una pregunta importantísima en la lectura de la obra. Al enfrentar a quien lee con esta flagrante falta de evidencia física, contrastada con la precisión matemática de la longitud, Ajá. estamos ante una clave histórica que la arqueología aún no ha sabido interpretar, o simplemente ante una elaborada y extraordinaria coincidencia geográfica que nos engaña pareciendo un patrón. Híjole. Es casi como si utilizara la ausencia de pruebas monumentales para forzar a su audiencia a tomar una decisión, ¿no? Sobre qué tipo de evidencia pesa más para ellos. Ese es el verdadero núcleo del libro. Morgan explica que su propuesta se sostiene, en gran medida, gracias a esa incomodidad. El libro camina sobre una cuerda floja muy tensa. Me lo imagino. De un lado tienes la fe, que por definición no requiere de pruebas tangibles, muros o espadas oxidadas para creer en la veracidad de un texto sagrado. Claro, la fe es creer en lo que no se ve. Exacto. Y del otro lado tienes el método científico material, que exige pruebas físicas innegables para validar cualquier evento histórico. Tienes que poder tocarlo. Así es. Al anclar esta narrativa en Baja California, que es el lugar con las coordenadas matemáticas perfectas y la botánica correcta, pero sin las ruinas arqueológicas esperadas, Te rompe el esquema. la obra te obliga a cuestionar la naturaleza misma de lo que consideramos evidencia. Se vuelve un documento súper explosivo, no porque pruebe sin lugar a dudas que los eventos ocurrieron ahí, sino porque desestabiliza nuestras certezas. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si lo analizamos de manera objetiva, Misterios Religiosos de la Península no funciona realmente como un manual de respuestas definitivas. No para nada. No es una enciclopedia arqueológica que te dice, vayan a esta coordenada exacta, caben 3 metros en la arena y encontrarán el palacio perdido. Ojalá fuera tan fácil. Sí, ¿verdad? Leído a profundidad, siento que es más bien como un artefacto intelectual. Un libro diseñado específicamente para incomodar nuestras zonas de confort. Esa es la palabra. Incomodar. Está construido para tomar las versiones preestablecidas, ya sea el modelo de la historia antigua oficial o las interpretaciones religiosas más tradicionales, y sacudirlas desde los cimientos. Totalmente. Mezcla la cartografía súper fría, el cálculo de la rotación de la Tierra, la botánica, y lo junta todo con la espiritualidad más profunda y te deja ahí, parado en medio del desierto de Baja California, obligado a debatir contigo mismo. Es una excelente forma de ponerlo. Es un texto que se niega rotundamente a dejar a sus lectores en la comodidad de sus convicciones previas, sin importar, fíjate, de qué lado del espectro se encuentren. Sí, le pega a los dos lados. Exacto. Si se aborda desde el escepticismo empedernido, el libro te lanza a la cara estas alineaciones innegables de latitud,
la sincronía de los usos horarios con Jerusalén, el clima mediterráneo, y te fuerza a considerar cómo tantas coincidencias súper precisas pueden alinearse por mero azar. Te hace dudar de tu propio escepticismo. Así es. Y si se aborda desde una fe que siempre visualizó estas épicas historias entre la densa flora de las selvas de Centroamérica, Te mueve el tapete. el autor te desarraiga de esa jungla, te saca de ahí y te planta en la inmensidad árida de Baja California. El mar, la arena, la historia humana y las matemáticas terminan entrelazándose de una manera brutal. Ese es el verdadero valor del análisis que propone Morgan, la capacidad de reconfigurar nuestra perspectiva. Es un viaje mental intenso, ¿eh? Y creo que vale la pena sintetizar la travesía completa que hemos hecho hoy para dimensionarla como se debe. A ver, hagamos el recuento. Empezamos navegando por las aguas de dos mares imponentes, analizando cómo la topografía de la península encaja perfectamente en la descripción antigua de un cuello estrecho de tierra. Check. Luego revisamos la botánica, entendiendo por qué una semilla de trigo sobrevive en el Valle de Guadalupe, pero perecería inmediatamente en el trópico húmedo. Doble check. De ahí saltamos a una dimensión geométrica y astronómica, que la verdad me voló la cabeza. Usar la rotación del planeta a 15 grados por hora para calcular una longitud geográfica precisa basada en las horas de luz en Jerusalén. Espectacular. Y finalmente terminamos chocando de frente a toda velocidad contra el inmenso muro de la falta de arqueología monumental. El golpe de realidad. Es fascinante cómo un solo libro logra tomar a Baja California, un lugar que ya de por sí está cargadísimo de misticismo, y convertirlo en un territorio donde las preguntas son infinitamente más grandes y perdurables que las respuestas. Es un ejercicio increíble. Y bueno, para poner el punto final a nuestro análisis profundo de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea para reflexionar a nivel súper personal. A ver, Algo que se construye sobre los cimientos del libro de Morgan, pero que nos invita a cuestionar nuestra visión del mundo a una escala todavía mayor. me encanta. Cuéntame. Pensemos detenidamente en esto. Si un puñado de cálculos matemáticos sobre la rotación de la Tierra y la coincidencia de un clima mediterráneo tienen el poder potencial de hacernos reconsiderar por completo el escenario geográfico de un texto sagrado de esta magnitud, Ajá. valdría la pena preguntarnos cuántas otras grandes narrativas de la humanidad, ya sean los relatos fundacionales de nuestras culturas, las rutas de antiguas migraciones o las tradiciones más arraigadas que nos definen hoy en día, cambiarían drásticamente su significado y su impacto en nosotros si tan solo nos atreviéramos a mover sus coordenadas en el mapa un par de grados de latitud. Uf, qué locura. Esa es la imagen perfecta para cerrar. Una pequeña alteración en el mapa y toda la historia de la humanidad adquiere un matiz completamente nuevo. Así de frágil es nuestra percepción de la historia. Volvemos al punto de partida, a ese desierto indomable de Baja California rodeado por dos mares. Pero ahora, después de este análisis, cada duna de arena, cada formación rocosa y cada ola del Mar de Cortés parecen esconder una versión alternativa de la historia. Esperando ser descubierta. O al menos esperando ser rigurosamente cuestionada. Ha sido un verdadero privilegio desmenuzar las capas de este complejo rompecabezas hoy contigo. El placer es mío. Gracias a la gente que nos acompaña por ser parte de esta inmersión profunda. Sigan dudando de las versiones oficiales, sigan buscando nuevas lecturas y, sobre todo, sigan cuestionando absolutamente todo lo establecido. Siempre. Porque a veces, como vimos hoy, girar el mapa de cabezas todo lo que se necesita para ver el mundo con total claridad. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto y mantengan esa curiosidad siempre encendida.